Hola chicos, ¿cómo están? Espero que pasen bien, que todos les esté yendo bien y estén en sus casitas y todo. Les saludamos del Preuniversitario Geniality. La clase de hoy que vamos a mencionarles está relacionada con los principios básicos de la herencia y la genética. Las anteriores clases que hemos estado viendo hasta el momento, conmigo han estado viendo todo el principio celular, todo el principio bioquímico y muy poco o las bases principales para la expresión genética. Hasta el momento en la mayoría de clases hemos manifestado que todo lo que ustedes son una proteína funcional, una proteína con algún carácter específico, una proteína que va a ejercer alguna función, pero esta proteína va a depender de un gen que se va a activar frente a un estímulo y ese gen va a estar relacionado directamente con la herencia que nosotros poseemos y obviamente con la expresión genética. Entonces aquí vamos a abordar muchos de los temas o principios básicos que van a esclarecer tanto la herencia y la genética para poder llegar a siguientes o posteriores clases para poder hablar de leyes de Mendel o ya enfermedades como tal autosómicas o recesivas. Entonces, cualquier duda que sepan manifestarse, ya saben, esta clase sí es un poquito más complicada y las estoy escuchando. A ver, entonces, para comenzar, nosotros sabemos que nuestros códigos genéticos son una base conjugada de ADN. Y este ADN es una cadena establecida doble hélice donde hay una cadena primaria y una copia o cadena secundaria. Esta cadena de ADN tiene una gran cadena de conjugación de información que está basada en la cantidad y en el orden que provienen las bases nitrogenadas. Por ejemplo, vemos en la imagen hay un pedazo, un segmento pequeñito que corresponde al ADN que podemos denominarle un gen. Este gen está totalmente estabilizado en el ADN y hemos visto que hay un proceso de transcripción en el cual la horquilla de ADN se va a abrir, se va a poder replicar, se va a poder transcribir en una nueva secuencia complementaria, la cual nace a un ARN nuclear o prenuclear. Este ARN prenuclear que está saliendo de la replicación del ADN muchas de las veces es inmaduro porque tiene segmentos codificantes y segmentos no codificantes que tiene que obligatoriamente pasar por un proceso de maduración para poder llegar al denominado ARN transcripta o el ARN de tipo ya mensajero, el cual tiene la capacidad de dar el mensaje para que por medio del proceso de traducción este mensaje, recuerden, va a generar un polipéptido o llamado proteína. Proteína con una función específica y complementaria. Entonces, el ADN como tal en la herencia genética tiene varios puntos o varias secuelas para poder llegar a este mensaje de RNA maduro, capaz de poder dar la información para dicha proteína. Entonces, nosotros tenemos la cadena principal y siempre la lectura de una cadena principal se va a dar en el sentido 5'3', ya sea que se está replicando o se esté generando el nuevo ADN premensajero o ADN prenuclear. ¿Cuáles son las bases importantes de en una célula eucariota? Como nosotros tenemos millonada, infinidad de cantidad de ADN, no todo el ADN se expresa. Nosotros poseemos segmentos de expresión típica y segmentos que son codificaciones genéticas sin ningún propósito que se los llevan a mencionar. ¿Cuáles son estos? Siempre para que un gen se pueda activar en una cadena de ADN, vamos a tener un codón de inicio que va a estar dado por un promotor, una secuencia de bases nitrogenadas que dan permisión para que se comience a transcribir este ADN. Ahora, la transcripción de este va a tener varios segmentos, segmentos llamados de exones y segmentos llamados de intrones. Los exones son toda la parte codificante funcional del ADN para sus procesos genéticos, para la producción de dicha proteína.
un intrón son segmentos o información de bases nitrogenadas que no tienen como tal una magnitud. A ver, chicos, por favor, no rayen. A ver, déjenme. Ya. Entonces, todo este gen que se va a codificar en este proceso de transcripción va a tener muchas cantidades de exones de intrones. Por eso se llama al, la copia de transcripción se va a llamar pre-RNA o ARN de tipo inmaduro. Entonces, recordemos que para que nosotros podamos generar dicho RNA maduro, van a eliminarse todos los intrones capaces para generar una, eh, una estructura con la capacidad de generar la secuencia establecida que necesitamos. Ahora, para generar todo esto, el ADN como tal, o ya el pre-RNA mensajero, va a tener varias secuencias codificantes que van a permitir un inicio y van a permitir un final. Entonces, este es el proceso que mediante transcripción, todo esto va a suceder en el núcleo y va a generar ya un tipo de RNA maduro que es capaz de salir al citoplasma. Para que yo tenga un tipo de RNA maduro, siempre vamos a tener una cadena polía que no son más que muchas adeninas en secuencia capaz de terminar el código genético para el mensaje. Y van a tener una capucha inicial que va a tener guanina. Entonces, estos son importantes en el RNA mensajero. Mientras que en el DNA o el ADN va a tener el promotor para inicio de la transcripción y va a tener un codón de parada, que ya vamos a ver en un futuro que es un codón. Por lo cual, si nosotros analizamos el ADN y ya el RNA mensajero, este RNA mensajero, cada tres bases nitrogenadas lo vamos a llamar codón. Entonces recordemos que muchos de estos genes de ADN van a transmitirse o van a transcribirse en lo que se llama ARN mensajero, y este ARN mensajero obligatoriamente tiene que ir al ribosoma para fabricar ¿qué? La proteína específica o la proteína complementaria para la función específica. Entonces en el ribosoma nosotros tenemos ciertas estructuras que se van a llamar anticodones, que son estructuras de RNA transferencia, las cuales son complementarias para el codón y mantienen la información específica para un aminoácido específico. Recuerden que cuando vemos proteínas nosotros tenemos distintos aminoácidos esenciales o aminoácidos no esenciales, pero estos van a estar anclados siempre a un ARN de transferencia, la cual manifiesta un anticodón frente a su código de mensaje que se llama codón. Cada tres dosis nitrogenadas codón y la parte contraria del ARN de transferencia anticodón. Entonces, aquí en esta imagen de aquí nosotros vamos a ver lo que se llaman cadenas polía o la capucha de inicio también. Para que nosotros tengamos cualquier código genético, cualquier ya mensaje salido del núcleo, nosotros tenemos la capucha o el cap de inicio, que es una guanina que está metilada por una proteína ya en una ARN mensajero maduro, en el cual ha ido perdiendo todos los intrones que no son codificantes. Ahora, ¿cuándo sabe el ADN o las proteínas que van a transcribir este ADN que ya no deben cortar o que ya no deben codificar más información? Hay una secuencia específica de bases nitrogenadas que se le llama la cadena polía, que frente a un ARN mensajero comienza a terminar con muchas adeninas, el código de mensaje se corta y se establece que la proteína ha sido acabada. Entonces, nosotros vemos la imagen que tenemos genes, un gen de color que es una secuencia específica de ADN, la cual va a generar una proteína específica para dar una característica específica. Entonces, tenemos que definir muchos de los términos que van a estar relacionados con la herencia y con la genética. Pero tenemos que recordar que la mayoría de las cosas van a estar relacionados a los postulados de la teoría celular, donde nosotros vimos en la anterior clase que todos los seres están formados por células. Entonces, si nosotros venimos de la formación de un espermatozoide y un óvulo, todas las células de nuestros cuerpos, excluyendo las sexuales,
recordarán, todas las células de mi cuerpo, excluyendo las sexuales, van a tener la misma información genética. Es decir, si yo cojo una célula de mi piel, una célula de mi hígado, una célula de mi corazón, van a tener los 23 pares cromosómicos establecidos en el núcleo celular. Porque estamos formados de células que, si bien tienen lo mismo, los códigos que expresan son distintos. Al manera fisiológica, lo que acabamos de decir, estas células, al pesar de tener toda la información igual, la codificación o genes que éstas expresan no son las mismas. Por ende, ahí cada célula se va a especializar de acuerdo a la función y el estímulo que ella conlleva. Entonces, por ejemplo, no es el mismo estímulo que tienen las células de un hígado, o las células de un riñón, o las células de un corazón, y por ende no es la misma cantidad de proteínas específicas para dicha función. Y por ende van a tener distintas reacciones o funciones metabólicas. Y ahora, obviamente, el origen de toda célula. Toda nueva célula viene a ser parte de una división de una célula preexistente. Es decir, vamos a tener que tener la misma información genética. Por lo cual, conlleva un término típico en herencia genética que se llama el cariotipo humano. El cariotipo humano es toda la información genética, todo el ADN condensado en los diversos números de pares cromosómicos que existan en el núcleo celular. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Como nosotros tenemos una especie, nosotros tenemos una condensación y una compactación específica de ADN, que se llama cariotipo humano, la cual conlleva tener 23 pares cromosómicos de distinta manera, en el cual el último par cromosómico se diferencia de sexo. Ahora, cada uno de estos genes de aquí en una población humana van a parecerse relativamente y hasta ciertas ocasiones van a ser el mismo gen. Por lo cual, el cariotipo humano va a estar vinculado obligatoriamente al número de pares cromosómicos que existe en el núcleo. Ahora, este cariotipo depende mucho de la especie, porque no todas las especies van a tener el mismo número de cromosomas y por ende no van a tener el mismo número de información o de magnitud de ADN. Por lo cual, para entender cómo se generan estos distintos cromosomas o estos distintos cariotipos, vamos a tener que ver desde el punto desde que se está creando este cromosoma como tal. Entonces, si lo vemos desde la forma biomolecular, nosotros sabemos que el ADN doble hélice está compuesto por carbohidrato, una pentosa, una desoxipentosa, va a estar formada por bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina, y van a estar formadas por una cadena fosfata. Entonces, todo este doble hélice de ADN van a enroscarse en algo que se llama nucleosoma. Y un nucleosoma es la enrolladura de dos vueltas de hélices de ADN en una proteína, que suelen llamar las histonas. Ahora, estas histonas van a formar pentámeros o octámeros, los cuales van a poder conjugarse y van a poder ordenarse en una estructura más compactada y ordenada, que ahora se la va a llamar cromatina. La eucromatina es la zona en donde se va a abrir el ADN para poder replicar la información. Entonces, un cromosoma no es más que la conjugación de múltiple o mucha cantidad o muy grandes segmentos de ADN, los cuales tienen proteínas de conjugación y de compactación. Recordando que la cromatina es esta estructura que se forma desde las proteínas histónicas con todas las vueltas que genera el ADN de enroscamiento en ellas. Entonces, cromosoma, la definición más fácil, segmentos grandes de ADN. Pero si yo cojo un pequeño segmento del cromosoma, ahora yo lo llamo gen.
Y este gen se define como una cantidad específica o una cantidad en concreto de ADN expresable o no expresable. Porque recuerden que aquí no diferimos que tengan intrones o exones. ¿Sí? Por lo cual, si nosotros vamos a analizar un cromosoma tiene dos puntos principales. Sectores que tienen grandes cantidades de ácidos nucleicos o grandes cantidades de de bases nitrogenadas, las cuales se repiten consecutivamente para que no puedan pegarse un cromosoma a otro, que se lo suelen llamar telómeros. El cromosoma es toda la conjunción de este ADN con proteínas, pero para poder unir los dos pares o el par de cromosómico hay una proteína central que se llama centrómero. Y dependiendo de la posición de este centrómero, los cromosomas tienen distinto nombre. Ahora recordemos que si yo cojo un pequeño segmento, es decir, cojo una parte de aquí, a esa hora le tengo que llamar gen. Nosotros poseemos genes dominantes y recesivos dependiendo de la cantidad de proteína que vaya a formar y la rapidez con la que vaya a formar dicha respuesta. Entonces, ¿qué tipos de cromosomas tenemos? Porque el cariotipo vemos que hay diferentes cantidades de cromosomas, los cuales tienen distinta forma. Y vemos que tienen un punto de unión y es más, tienen distinta longitud en diversos cromosomas. Entonces, los cromosomas se van a comenzar a nombrar de distinta manera de acuerdo a la posición de la proteína centrómero. Y se los va a llamar así. Cuando los dos brazos son equivalentemente iguales y están en el centro, el par cromosómico ahora se llama metacéntrico. Si este centrómero o punto de unión sigue ascendiendo un poco más de la línea ecuatorial central, lo vamos a llamar submetacéntrico. Si está por llegar al final, acrocéntrico, y si está totalmente al final, telocéntrico. Ahora, a los cromosomas suelen llamarlos también por la longitud del brazo, recordando lo siguiente, que vamos a tener muchas veces un brazo largo y un brazo corto. Siempre el brazo largo va a ser el que le vamos a llamar con nombre P, perdón, con nombre Q. Y el brazo corto va a ser el que le vamos a llamar con nombre P. Entonces, por ejemplo, tenemos un brazo corto P y un brazo largo Q. Ahora, desde aquí comienza lo complejo. Si bien yo tengo los pares cromosómicos, o yo tengo un cromosoma tanto de mamá y un cromosoma tanto de papá en un par cromosómico, estos pares cromosómicos deben expresar los mismos genes obligatoriamente. Es decir, por ejemplo, tengo mi cariotipo humano, cojo un gen del cromosoma 5, parte de papá. La parte contraria obligatoriamente tiene que expresar el mismo gen o un gen muy parecido, pero en el mismo sitio. Entonces, debido a eso, nace la palabra gen alelo. Un alelo no es más que un gen que está tanto en el cromosoma de mamá como en el cromosoma de papá. Pero ¿cuál es la diferencia de este gen alelo? Que si nosotros vemos la codificación genética del gen, el alelo va a diferir en bases nitrogenadas. Puede diferir en una, dos o en un poco de bases nitrogenadas, lo cual no va a cambiar su composición. Muchas veces estas alteraciones o mutaciones genéticas de la secuenciación de ADN resultan en algo que se llama eh, evolución genética. Son consecuencia de los mismos procesos de una evolución y una adaptación de nosotros mismos. Entonces,
Un gen alelo son genes tanto que están en el cromosoma de papá, en el cromosoma de mamá, en el par cromosómico que expresan la misma proteína o expresan parcialmente el mismo gen. Y ahora, dependiendo de estos genes, pueden haber donde los dos genes, tanto de mamá y papá, son igualitos. Entonces se van a expresar en mayor cantidad y muchas de las veces suelen llamarse genes dominantes porque hay mucha concentración de la proteína y se manifiesta muy fácilmente. En otras ocasiones, por ejemplo, tengo un gen dominante de parte de papá y un gen recesivo de parte de mamá, donde el gen recesivo no se expresa parcialmente. Y obviamente solo tengo la proteína de parte del gen de papá. Por eso hay muchas de las veces nosotros nos llegamos a parecer bien a mamá en un porcentaje, bien a papá en otro porcentaje, o si no nos parecemos a los dos, resulta que tenemos genes recesivos de sus herencias o en su caso pueden tener genes dominantes de sus antepasados. Ahora, el sitio del gen que manifestamos en esta ocasión, a eso se lo llama locus. Hasta ahí, ¿alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿No? ¿Nada? Entonces sigamos. Este tipo de mutaciones son ocasionadas por la diferente cantidad de radicales libres del ambiente, radiaciones del ambiente, procesos fisiológicos corporales de envejecimiento que van a depender mucho de la edad de las células o el envejecimiento celular que también provoca la división. Entonces, tenemos mutaciones de tipo genético. Al hablar de una mutación de tipo genético, estamos hablando que tenemos una hebra y en esa hebra ha cambiado internamente algo, ha cambiado una base nitrogenada. ¿Qué tipos de mutaciones podemos tener? Por ejemplo, por un radical libre, si teníamos adenina y se copió mal o hubo una interferencia, podemos generar en vez de adenina citosina. Si bien el cambio no es tan grave, depende de la estructura tridimensional que vaya a formar esa proteína. Puede que genere un daño o puede que no lo genere. O puede que provoque una mejor adaptación hacia algo. ¿Qué pasaría en otros casos? Por ejemplo, de otra codificación genética en la división celular, se van a agregar bases nitrogenadas que no pertenecían al código genético. Puede que haga daño o no puede que haga daño. Estas son las más simples mutaciones que pueden generar. Otra, por radiaciones. Tengo cáncer de piel, cáncer de mamas, eh, muchas radioterapias. Nuestros códigos genéticos, por el proceso de la ionización de la energía electromagnética, puede hacer que perdamos ciertas nitrogenadas. Ahora, esto es normal. Nuestro código genético, por ende, por su replicación, por su adaptación y porque está generando constantemente más cantidad de ADN, porque generamos más cantidad de células, es normal que existan errores. Pero los errores se basan en un porcentaje muy mínimo, que se pueden perder hasta unas 40, 60 bases codificadas mal. Ahora, cuando esto ya es progresivamente, existe mucho cambio de base, mucha inserción o mucha delección, puede generar ya genes oncológicos o genes de cáncer. Pero esto es normal, esto es una diversidad normal, una diversidad genética que provoca nuestra adaptación común, nuestra adaptación ecológica ambiental frente a todos los factores. Ahora, ya no es normal cuando comenzamos a sufrir mutaciones muy grandes o cambios en las mutaciones o en los cromosomas muy grandes. Por ejemplo, antes vimos lo que se llama
mutaciones de origen genético. Existen mutaciones de origen cromosómico que no son, ojo, no son nada de los síndromes de Down, las trisonomías o monosomías, que esos son otros tipos de mutaciones. Cuando hablamos de una mutación de origen cromosómico, estamos hablando que en el cromosoma se perdió segmentos grandes de ADN, es decir, se perdieron segmentos genéticos o se duplicaron segmentos genéticos. Por ejemplo, tenemos el par cromosómico. ¿Qué pasa? Que se borra en el cromosoma, se borra un segmento grande. Obviamente, el daño que genere estas mutaciones respecto al daño probable que pueda generar estas mutaciones es mucho mayor. Tenemos mutaciones de delección, mutaciones donde el mismo código se puede duplicar, ya hay muchas que también pueden generar. Porque aquí recuerden, la cantidad de proteína no significa que si yo tengo mucha proteína funciona mejor, sino que mi cuerpo tiene que estar establecido una concentración específica para la proteína. ¿Qué puede pasar? Que en la replicación de este mismo cromosoma, el código genético se invierta, que también ya no hace referencia al mismo. Hay un tipo. ¿Qué también puede pasar? Que a partir de otro cromosoma, en todo esto de la división celular, meiosis y mitosis, que ya vamos a ver a futuro, perdamos o se inserten en otro cromosoma ciertos segmentos que también van a causar un daño. Aquí depende si existe o no existe la proteína o la proteína llega a estar montada. Otras locaciones donde segmentos se intercambian de un cromosoma a otro. Ahora, es muy distinto que un cromosoma mute a que yo tenga el cromosoma bien, pero el cromosoma esté muy duplicado o esté eliminado. Es distinto. Ahora, a estas afectaciones se les llama mutaciones génicas, que no es lo mismo. Mutación genética, perdón, cuando estamos un cambio de base, mutación cromosómica y una mutación de origen génico, que es cuando existe mayor o menor cantidad de cromosomas en un par. Las más comunes son las aneuploidías, que eso ya vamos a ver en enfermedades. Por ejemplo, síndromes de... síndrome de Marfan, enfermedades ya específicas. Estas aneuploidías suelen afectar a los 22 pares cromosómicos, pero no van a afectar al 23. Otras alteraciones que podemos generar en estas mutaciones génicas son las polisomías, que ya son múltiples mutaciones o múltiples duplicaciones, múltiples copias, pero ya no de un solo par, sino de muchos, que obviamente estos individuos, estos organismos son menos estables y son menos propensos para poder sobrevivir. Son, entonces, como un breve resumen, anapleudía. Una aneuploidía normal tenemos un cariotipo. El cariotipo normal se establece como 2N, porque tenemos un par cromosómico. Ahora, tenemos aneuploidías de tipo monosómico cuando, por ejemplo, par cromosómico 3, no existe el par, solo existe un código, una de las partes del par. O por ejemplo, trisonomías, síndrome de Down. ¿Qué sucede? Que en vez de tener dos, tengo una copia extra. Que aquí si bien tengo la cantidad de proteínas, al tener un exceso, esas proteínas pueden dañar corporalmente o dañar fisiológicamente al organismo. En la monosonía, si bien no tengo, la enfermedad resulta ser menos leve, pero la cantidad de proteínas no es suficiente para el metabolismo como tal. O puedo tener ya mutaciones como una tetrasomía que va a generar ya muchos pares que no es normal. Y esto se ven en el cariotipo. Ahora, ¿cuándo yo llamar un gen dominante un gen recesivo? Esto depende mucho del genotipo y el fenotipo.
Toda la información genética, absolutamente toda la información genética que ustedes poseen, que han sido heredados de madre y padre, son llamados genotipo. Muchos de estos genes expresan proteínas funcionales, proteínas de distinto carácter que nosotros no podemos ver porque hacen función interna corporal. Pero hay ciertos genes que frente al medio ambiente, frente al estímulo exterior, van a dar una característica especial visible que a lo cual puedo llamarla fenotipo. Por ejemplo, tipo de ojos, tipo de cabello, color de piel, tipo de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Altura, muchas veces se considera el carácter. Entonces, ¿de qué depende de esto? De la expresión de los dos alelos que están, o de la expresión dominante de uno de los genes en el locus del alelo. Entonces, si yo mi gen se expresa más rápidamente en el medio ambiente, por ejemplo, la población latinoamericana, tenemos un gen dominante a la melanina, si yo me expongo a mayor cantidad de radiación solar, luz solar, obviamente mis genes van a expresar con mayor facilidad melanina y yo voy a generar una coloración más oscura. Pero no es lo mismo en las poblaciones de, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, donde el gen como tal por evolución ya no provoca que tengan genes dominantes de melanina, sino genes recesivos o parcialmente recesivos de estos. Porque la luz o el estímulo ambiental no es la misma, no cae con la misma intensidad. Por ende, el fenotipo siempre depende del estímulo. Ahora, estos genes deben estar en un equilibrio concreto. Porque si están en un equilibrio concreto, el estado de salud del individuo es totalmente estable. Pero si llega a generar mucha cantidad o llega a generar poca o ausencia de esta proteína que va a generar de un gen, obviamente vamos a caer en algún tipo de enfermedad. Ahora, todo esto va a depender de qué fenotipo yo tengo expresable, de qué genotipo tengo heredado. ¿Sí? Fenotipo con genética, genotipo con herencia. Y obviamente va a depender mucho de la dieta, porque la dieta va a depender muchos radicales o muchos componentes metabólicos que pueden expresar dichos genotipos. Por ejemplo, muchos de los condimentos pueden ser ocasionantes de un cáncer gástrico porque pueden afectar involuntariamente al genotipo. La actividad física, obviamente, o los factores ambientales van a generar también una actitud a esto. Entonces, un gen dominante se define cuando esta porción de ADN se expresa con mucha facilidad respecto a otro. Un gen recesivo donde la cantidad puede ser menor que si se expresa, ojo, o sumamente no llega a tener cantidad proteica específica del gen. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? Esta clase es súper rápida. Por lo cual, nos vamos a las... A ver chicos, nos vamos a las siguientes preguntas. El genoma humano contiene la secuencia de ADN presente en 23 pares cromosómicos en el núcleo de cada célula. En el par 23 determina el sexo de las personas. Cuando está presente en dos cromosomas X es una hembra. Cuando tiene presente el cromosoma XY es macho. De acuerdo a la descripción del genoma humano, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la opción correcta de lo mencionado?
¿Qué podríamos decir con base a esta información? El genoma humano contiene la secuencia de ADN de 23 pares cromosómicos. El par 23 determina el sexo de la persona. Cuando hay dos cromosomas X es mujer y cuando está el cromosoma XY es hombre. Con base en la información del genoma humano, ¿cuál es correcto? El genoma humano incluye al menos un cromosoma X. El genoma, como tal, incluye 23 cromosomas en hombres y en machos y contiene 46 ADNs, incluido el par que determina el sexo. La opción correcta de esta pregunta obviamente es la. Todo genoma humano va a incluir al menos un cromosoma X, ya sea en hombre o mujer. Por eso las alteraciones genéticas hacia hombres con deficiencia de cromosoma X son totalmente dominantes, porque no van a existir a veces esos cromosomas. Esos cromosomas son parte de nosotros. En cambio, en una mujer, como tiene dos cromosomas repetidos X, podemos, puede haber una alteración, pero el otro cromosoma lo complementa. ¿Sí? Siguiente. La central nuclear de Chernóbil explotó en 1986. En esta se emitieron iones radiactivos capaces de alterar el material genético. Luego de la catástrofe, los casos de trisonomía 21, ¿qué mutación es? Anaploidía, poliploidía, duplicación o translocación. Hablamos de una trisonomía 21. Recordemos que duplicación y translocación estamos hablando de existen cambios dentro del cromosoma o dentro del gen. En quiere decir que existen muchas copias, pero recuerden que podría tener aneuploidías o poliploidías. Es cuando el código, el cariotipo, tiene muchas duplicaciones o deleciones en muchos pares cromosómicos. Pero como solo me dice una trisonomía en un solo lado, recuerden que las más comunes van a ser las aneuploidías. Entonces, opción correcta, aneuploidías. La siguiente clase nosotros vamos a revisar leyes de Mendel y todo lo que tenga que ver con enfermedad autosómica dominante, autosómica recesiva y entre otros tipos de enfermedades genéticas. Entonces, por hoy es todo y les deseo suerte y que se cuiden y es todo por hoy. Chao chicos.